Buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días. Buenos días, compañero. Bien, vamos a terminar con lo que habíamos comentado ayer respecto a los criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad. Recordando que terminando de ver esto, ¿verdad? Entramos entonces ahora sí a lo que habíamos comentado en cuanto me van a hacer ustedes la individualización de la sanción penal o medida de seguridad respecto del caso del ejercicio, del caso práctico que como ejercicio agarramos para poder ir desarrollando las etapas procesales. Bien. Nos dice criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad. El Tribunal de Enjuiciamiento, al individualizar las penas o medidas de seguridad aplicables, deberán tomar en consideración lo siguiente. Tomen en cuenta, compañeros, que hemos dicho nosotros que como abogados podemos fungir como Ministerio Público, como defensor o como juez. O sea, los tres, dentro de lo que es esa pirámide procesal, recuerdan lo que es la pirámide procesal, ¿ah? Los 3 puntos de ese triángulo, está el juez, el MP y el defensor. Estamos hablando que los tres en un rol de conocimientos, en un rol profesional, pues, cualquiera de nosotros podría estar o realizar la función de juez, de MP o de defensa. Se supone que tenemos el mismo conocimiento. A lo mejor uno más se ha adentrado más en el conocimiento que otro, ¿verdad? Pero a final de cuentas es la aplicación del derecho. Les comento esto porque si nosotros vamos a ver la individualización y yo les estoy pidiendo para efectos del ejercicio de conocimiento que ustedes apliquen la sanción y me digan qué sanción le corresponde a esta persona de la que estamos hablando en el caso práctico, pues es precisamente para que vean la mentalidad del juez. Así como la mentalidad del Ministerio Público es acusar, ¿cuál es la mentalidad de la defensa? Pues su nombre lo indica, defender. ¿Y cuál es la mentalidad del juez? Pues sancionar. El juez no va a acusar, el juez no va a defender, el juez va a escuchar a los dos y va a tomar una decisión. Para que tome esa decisión, para individualizar esa sanción, nos señala la ley estos criterios. Dice, dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes penales, ¿cuál es ese margen de punibilidad, compañeros? Para ir entendiendo aquí la ley, ¿cuál es ese margen de punibilidad establecido en las leyes penales? Les pregunto. Dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes penales, ¿cuáles son esos márgenes de punibilidad? Compañeros, no es más que entre la mínima y la máxima. Cada delito tiene un margen. Y ese margen es la mínima o la máxima. Homicidio simple de 8 a 20 años. Ese es el margen de punibilidad que da la ley. A eso se refiere esto. Por eso les he dicho, y compañeros, de verdad, aprendan a leer, aprendan a interpretar. Leer no significa nada más repetir. Leer significa estudiar. Y estudiar significa interpretar profesionalmente como licenciado en Derecho.
tú tienes que interpretar la ley para poderla aplicar, para poder pedir que se aplique la ley, de qué manera, de qué forma. Entonces, siempre que, imagínense un tipo penal que no lo entiendan ustedes. Si no entienden el tipo penal, ¿cómo van a defender? ¿O cómo van a acusar? ¿O cómo van a sancionar si no lo entienden? Hay que estarlo leyendo, hay que estarlo interpretando, hay que estar sacando los elementos de eso, que eso es lo que hacemos nosotros. Cuando nosotros planteamos nuestra teoría del caso, es porque ya vimos penalmente el delito. ¿Qué es ver penalmente el delito? Ya vimos el tipo penal donde se encuentra descrito el delito. A eso se refiere. Dice entonces, dentro de los márgenes de punibilidad, ya quedamos, ¿cuál es ese margen? El mínimo o la máxima de la pena aplicable al delito en concreto. En las leyes penales, el Tribunal de Enjuiciamiento individualizará la sanción tomando como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica. La pregunta, compañeros, ¿qué elementos del delito estamos viendo aquí? ¿A qué elementos del delito se refiere este párrafo? ¿Qué elementos? Ustedes ya vieron penal 1, ya vieron penal 2, lo hemos repetido aquí. ¿Qué elementos del delito está viendo, compañeros? Está viendo 3 elementos. No tengan miedo a hablar. Van a tener que hablar ante el juez, no ante su maestro, sino ante el juez. ¿Se van a quedar callados? ¿Les va a dar miedo? Les va a dar miedo que les digan, ese güey es re güey, dice puras pendejadas. Pues prefiero ahorita decir pendejadas y decir que me digan güey ahorita y no que me diga el juez, sálgase de la audiencia, usted no sabe nada. Los invito a participar, compañeros. Si les pregunto aquí, es para precisamente que ustedes opinen. Aunque digan tonterías, no se preocupen. Pero yo los veo callados y todo, ya me imagino ustedes en un acto profesional que nos veamos ya en un juzgado, en un tribunal, y dije, pues les voy a ganar, pues no hablan, no dicen nada. No tengan miedo, compañeros, de verdad, no tengan miedo. Hay que hablar, hay que decir, hay que ver lo que uno piensa. Ya están en 6º semestre, no están en primer semestre, ya están en 6º semestre. Ya tienen que aprender a interpretar la ley, a leerla, a estudiarla, a interpretarla, para poder hablar, para poder tener certeza de su conocimiento. Por eso les he dicho y se los he recalcado, no estamos viendo aquí figuras procesales, estamos viendo cuál es nuestro criterio, qué es lo que debemos argumentar, cómo lo debemos argumentar, pero si no conocemos, si no nos atrevemos a argumentar, entonces, ¿qué es la práctica forense penal? ¿Para qué la tenemos como materia dentro de la licenciatura en Derecho? ¿Para que ustedes nada más estén escuchando o estén participando? En fin, tenemos 3 elementos. El Tribunal de Enjuiciamiento individualizará la sanción tomando como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica. Tenemos 3 elementos del delito: conducta, tipicidad y antijuricidad. ¿Sí? Adelante, ¿alguien quiere? Yo, profesor, bueno, yo iba a decir lo que acaba de comentar, que los elementos eran la conducta, la tipicidad y la antijuricidad. ¿Qué elemento nos faltaría? Recuerden que en la República Mexicana nosotros tenemos el criterio en materia penal de que el delito se construye a través de 4 elementos. El delito en la vida real es una conducta. Esa conducta, cuando tú privas de la vida a alguien, está en la ley.
por eso se llama típica, conducta típica, porque está en la ley. Antijurídica, porque estás violando un deber jurídico. No prives de la vida, no mates. Ya son 3 elementos: conducta típica, antijurídica. ¿Cuál nos falta dentro de los elementos del delito? ¿La punibilidad? No, la punibilidad es una consecuencia. Vean ustedes, aquí, a ver, les voy a volver a leer y ustedes me dicen dónde está el cuarto elemento. Ojo, pongan atención. Dice, individualizará la sanción tomando como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así como el grado de culpabilidad del sentenciado. ¿La culpabilidad? Claro, la culpabilidad es el cuarto elemento. Así es como se construye el delito. ¿Qué es el delito? Es la conducta típica, antijurídica y culpable. Así de simple. A eso llegamos cuando ya decimos, ¡ay, entendí el delito! ¿Qué es el delito? Es una conducta, claro. Y esta conducta, para que sea delito, ¿dónde debe estar? En la ley. Ah, entonces esta conducta es típica. Oye, ¿y esta conducta que está en la ley violó alguna ley? Pues claro, te prohíbe matar. Ah, entonces esa conducta es típica porque está en la ley y es antijurídica. Y si esa conducta es típica y antijurídica, pues resulta que entonces tú eres culpable. Ahí tenemos el delito. Me decía el compañero, el cuarto elemento del delito, la punibilidad, la pena, no. Esa es una consecuencia de esa conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, vean ustedes, dice, así como el grado de culpabilidad del sentenciado. Las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias jurídicas aplicables a las personas morales serán individualizadas tomando solamente en consideración la gravedad de la conducta típica y antijurídica. No podemos hacer a una persona moral culpable, porque es una persona moral, no es física. Pero sí, una persona moral, su representante, el dueño, el representante legal, un accionista puede cometer delitos utilizando la empresa. Un fraude. Utiliza su empresa para pedir dinero y no cumple con la entrega del material. ¿Quién lo cometió? Pues el dueño o el accionista, pero pues no podemos hacer culpable a la sociedad. No, el culpable es la persona física. Por eso aquí dice, toma en cuenta nada más para efectos de las empresas o de las personas morales, toma en cuenta su actuar típico y antijurídico, pero busca quién es el culpable. Bien, después dice, la gravedad de la conducta típica y antijurídica estará determinada por el valor del bien jurídico. Ojo, jueces, les diría yo. Ojo, jueces. La gravedad de la conducta típica y antijurídica estará determinada por el valor del bien jurídico, su grado de afectación, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como la forma de intervención del sentenciado. Este parrafito para mí, compañeros, es lo que me van a aplicar en el caso del ejercicio que les estoy poniendo, en el caso de ese caso que agarramos como ejercicio para poder hablar de los aspectos procesales. Fíjense lo que tienen que ver. Imagínense ustedes, váyanse imaginando. Estamos hablando del sujeto que se subió al trae el cuchillo, lo amenaza, le quita la cartera y lo detienen. Dice, la gravedad de la conducta típica y antijurídica estará determinada por el valor del bien jurídico protegido.
Bueno, aquí dice nada más del bien jurídico, pero habla del bien jurídico protegido. Su grado de afectación, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar, ocasión del hecho, así como por la forma de intervención del sentenciado. Fíjense, el juez todo lo que tiene que decirnos, nos tiene que decir cuál es el bien jurídico, nos tiene que decir qué tanto se afectó el bien jurídico, nos tiene que decir si esta afectación al bien jurídico fue dolosa o culposa, nos tiene que decir qué medios, de acuerdo a su estudio, de acuerdo a la sentencia que está dictando, qué medios se emplearon y bajo qué circunstancias, en tiempo, lugar u ocasión. Así como la forma de intervención del sentenciado. Si ustedes se fijan, aquí se fija todo lo que hemos hablado, la conducta, cómo se desarrolló, cómo se llevó a cabo, qué es lo que quiere demostrar el MP, qué es lo que yo quiero demostrar, para que el juez tome en cuenta todo eso aquí, en esta individualización. Dice, el grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según el sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de respetar la norma jurídica quebrantada. El grado de culpabilidad estará determinada por el juicio de reproche. ¿Alguien recuerda, compañeros, qué es el juicio de reproche? ¿Alguien tiene idea de qué es el juicio de reproche? Porque eso lo vemos desde Penal 1, lo volvemos a ver en Penal 2, lo volvemos a ver en Procesal Penal y en Práctica Forense todavía más. ¿Qué es el juicio de reproche? Es cuando se individualiza la pena, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo individualiza en el juicio de reproche? ¿Qué es? No cómo se da el juicio de reproche. ¿Qué es el juicio de reproche? Es la valoración que le hacen al sujeto que cometió el delito y con base a eso ya le buscan la individualización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se hace esa valoración, compañera? Estamos de acuerdo y está bien lo que me estás diciendo, pero ¿cómo hacemos esa valoración? Y así vamos a entender lo que es el juicio de reproche. Por el grado de participación. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? La peligrosidad. La peligrosidad, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué más? Si ya tuvo antecedentes. Sí, estamos de acuerdo también. Ya nos dijo la compañera, ¿qué es el juicio de reproche? La valoración. Ok. Si ustedes se fijan, compañeros, ¿qué es lo que está haciendo en el párrafo anterior el juez? En el párrafo anterior dijimos, dice la ley que para individualizar la sanción penal, el juez deberá de tomar en cuenta la gravedad de la conducta típica y antijurídica, la cual estará determinada por el valor del bien jurídico, su grado de afectación, la naturaleza dolosa o culposa, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar o ocasión del hecho, así como la forma de intervención del sentenciado. ¿Qué creen que está haciendo aquí el juez? ¿Qué creen? Pues está haciendo el juicio de reproche. ¿Qué está valorando ahí el juez? Pues todo. Ojo,
estará determinado por el valor del bien jurídico, su grado de afectación, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar o ocasión del hecho, así como la forma de intervención. ¿Qué creen que está haciendo el juez en ese momento? ¿Por qué el párrafo siguiente nos habla del juicio de reproche? Porque el juez, en este párrafito anterior al que estamos leyendo, el juez está haciendo el juicio de reproche. El juez, nos dice la compañera, es la valoración. Pues claro, el juicio de reproche es la valoración que hace el juez. ¿Por qué debe de valorarlo? Pues ¿cómo que por qué debe de valorarlo? Pues para saber cómo me conduje, para poder determinar y decirme, oye, tú actuaste dolosamente. Tú tenías posibilidad de no haber actuado así. Tú sabías que no debías de matar. Tú sabías que no debías de robar. ¿Por qué sabías? Pues porque tú sabes perfectamente que se te confió el dinero, se te confiaron las cosas, se te confiaron, no son tuyas, no tienes por qué agarrarlos. Fíjense cómo está valorando. El juez está haciendo ese es el juicio de reproche. Les voy a poner un ejemplo sencillo para que quede todavía mejor comprendido. ¿Qué pasa? Hablando de la familia entre hermanos, tú le dices a tu hermano, a tu hermana, tú dices, oye, fíjate que ya junté 3,000 pesos, quiero comprarme un iPhone, pero de más calidad del que traigo. El que traigo me costó 1,000 pesos, ya junté 3,000 pesos. Ya los guardé, los tengo en mi cómoda, en el cajón de mi cómoda. Después me acompañan, ¿no? A comprarlo. Ah, claro, sí. Y resulta que su hermano, hermana, primo, dice, oye, bueno, no le dice más bien, sino tiene un compromiso, va a salir con sus amigos, van a ir a no sé, a un café, a un día de campo, lo que sea. Y dice, ay, mi hermana tiene dinero. Bueno, le voy a agarrar 1,000 pesos y después se los repongo. Ok, ya, lo agarra. Y resulta que en lo que ella se va al café o al día de campo, o sea, dice su hermana, ay, me están ofreciendo un teléfono, ya lo agarré, voy por mi dinero y resulta que me faltan 1,000 pesos. Total que ya por ahí, ya saben, se investiga, se descubre y resulta que el hermanito, el primo o X, le agarró 1,000 pesos. ¿Qué delito es ahí? ¿Hay delito o no hay delito? Sí, lo hay. ¿Qué delito es? ¿Hurto? A ver, ¿dónde dicen, compañero? Sí, estamos de acuerdo, pero ¿está leyendo usted un libro español? ¿De qué autor? Porque aquí en la República Mexicana no existe el delito de hurto. Es robo por la descripción de quien se apodera de Claro. Un bien sin el consentimiento de la otra persona. ¿Estamos? Sí, es robo. Digo, me llamó la atención que el compañero dijera hurto, y hurto solamente se maneja bueno, hasta donde yo he leído, en algunos países, pero concretamente en España. Por eso cuando dice el compañero hurto, no sé en qué tipo penal o en qué artículo esté, ¿no? Aguas. Como les he dicho, preferible aquí decir cosas y aclararlas. Sí existe el hurto, pero como un derecho comparado, porque el hurto existe en España. Aquí al hurto le llamamos robo, ¿ok? Aguas. Eso también, digo, compañero, les aclaro esto porque es materia de derecho internacional, por supuesto. Si no está diciendo usted una tontería, lo que pasa es que en materia de derecho internacional
hablando de derecho comparado, pues podemos comparar el hurto con el robo, pero en nuestra república no le llamamos hurto, le llamamos robo. Punto. Y así vamos clarificando las cosas y decir, ok, pues no ando tan mal, no. Nada más que hay que ver los tipos penales aquí en la república y ver los tipos penales, no sé, no digo ahorita en este caso porque es España, ¿no? Pero en algunos otros estados o países, ¿verdad? Lo llaman de diferente manera. Bien, el punto aquí a lo que quiero llegar, compañeros, es ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué harían? Vamos a hacer un juicio de reproche. ¿Qué le dirían ustedes a su hermano, a su hermana, a su primo, esto, que agarró el dinero y que ya no tienen ustedes, no completan en ese momento la oportunidad de comprar el teléfono que ustedes tenían ganas? Hagan un juicio de reproche, ¿qué le dirían? ¿Qué le dirían ustedes? Pues para qué los agarró, ¿no? No, pues ya sabes para qué los agarró. O me estás preguntando o estás investigando. Investigando. Sí, porque si dices para qué les agarró, pues estás investigando. Pero aquí ya se supone que el juicio de reproche es porque ya sabes todo lo que pasó. ¿Le vas a reprochar qué? ¿Qué le vas a reprochar? ¿Mandé? La conducta. La conducta, ok, ¿cómo se la reprochas? ¿Qué le dices? Que le dañó su bien jurídico protegido. Sí, pero no se lo vas a decir así. En forma común, ¿qué le dirías? ¿O no le vas a reprochar? ¿No le vas a decir nada? Pues que se vaya a librar, entonces, bueno, te ríes con ella, ¿no? Ja, 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 ja. Pues si lo encuadramos sería que hay dolo y no culpa, que es totalmente antijurídica porque pues está existe esa tipicidad en el Código Penal que ya dijimos que es un delito, y en este caso es una conducta activa, no de omisión. Uh-huh. Está bien, estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo le reproches? También es autor, aquí no hubo ni cómplices ni nada. Y de hecho hubo un abuso de la confianza de pues la relación principal que tenías con él, y está provocando daños y perjuicios porque pierdes la oportunidad de comprar en ese momento el celular. Estamos de acuerdo. ¿Cómo se lo reprochas? ¿Qué le dices a tu hermana? Alguien dígame. ¿No le van a reprochar la conducta a su hermana, a su primo? ¿No? Ay, qué dulces son ustedes, la verdad. No le van a decir siquiera, oye, no chingues. Ese dinero, en primer lugar, es mío. Adelante, compañera. Bueno, yo le estaba pensando desde el punto de vista del juez y podría ser que es culpable por haber cometido una conducta de acción, que fue tomar el dinero, que está previsto obviamente en la ley y que está violando un deber jurídico que imponen las normas. Y también podría ser que por tanto hay tipicidad, porque está previsto en la ley, y ese violación al deber poder jurídico es la antijuricidad. Entonces, por tanto, sería culpable a título de dolo. Estamos de acuerdo. Ahora dígame, usted como persona, ¿qué le diría a su hermana? ¿Qué pasó? ¿Qué le diría a su hermana a usted? ¿Qué tienen miedo de reprocharle?
Adelante. Pues yo a título personal sí le diría algo como, qué poca madre que hayas hecho eso, carnal. Eso no se hace entre carnales, entre hermanos. Y pues la neta voy a tomar cartas en el asunto, porque la neta lo que hiciste fue una verdadera pendejada. Ah, perfecto, estamos de acuerdo, ¿no? Le estás reprochando. Entonces el juez cuando dicta una sentencia, ¿qué crees que le reprocha al sujeto? Si el juez fuera una persona común, así, como diciendo, oye, güey, no chingues, ¿por qué mataste a ese cabrón? Te pasaste de cabrón. Mira, afectaste a la familia, ya no chingues, la sociedad se ve afectada, no chingues. Pues mira, ¿sabes qué? Por andar haciendo esas pendejadas, la verdad es que no se justifica por qué la mataste, no se, o sea, ¿sabes qué? Te mete 30 años a la cárcel. Ese es el reproche que le da formalidad, que la conducta es típica, que es antijurídica, que ya investigamos y que esto. Sí, todo es en la formalidad del proceso, todo es en la formalidad de conocer el hecho, de saber que esa conducta es típica, antijurídica, culpable, imputable. Sí, pero ¿cuál es el reproche que le hace el Estado a través del juez a una persona que priva de la vida a otra? ¿Cuál es el reproche? El reproche es que le va a decir, oye, mira, te voy a sancionar porque hemos establecido aquí en la sociedad, a través de ciertas normas, hemos establecido que nadie puede privar de la vida a otro. Hemos establecido que debes de respetar. Y tú no lo hiciste. No tomaste en cuenta que es tu primo, tu hermano, tu amigo, o aunque sea un desconocido, que es un ser humano igual que tú. Por lo tanto, te estoy reprochando que tú, sin motivo, sin justificación, sin nada, estás matando a un ser igual que tú. Claro, el juez no le dice qué poca madre, ¿no? Pero pues es lo mismo que le está diciendo, qué poca madre, ¿por qué lo mataste, cabrón? Pues ese es el juicio de reproche. Entendiendo de una forma común. Todo lo que ustedes me han dicho no es que estén mal, pero me dan el formulismo, la formalidad. Pero hasta que dice el compañero, no, pues la neta, yo le decía, ¿sabes qué, carnal? No mames, qué poca madre, güey. O sea, yo chingándome, güey, para juntar lana, para mi teléfono, y tú a toda madre, valiéndote madre, ¿verdad? Tomas mi dinero, que me costó a mí mucho trabajo, cabrón, no chingues. ¿Qué le está haciendo? No, le está reclamando, le está reprochando. Pues eso es lo que hace el juez aquí, cuando nos dice aquí, el grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche. A ver, compañero Alberto López Díaz, yo le preguntaría, ¿qué sanción le pondría a su hermano? A título personal, unos putazos. Unos madrazos, ¿no? Unos chingazos. Pero bueno, ya eso es en primera instancia, así nada más. Sí. Y luego, pues la verdad es que, como le dije, tomaría cartas en el asunto, presentaría una denuncia, pero si yo fuera el juez, la verdad es que sí lo condenaría, pues para que se le quite esas pinches mañas, ¿no? ¿qué tan culpable lo sentiría usted? Bastante culpable, porque pues si yo le doy la confianza a mi carnal de decir, ¿sabes qué, carnal? Tengo pues, una lana, quiero hacer esto, y el cabrón va y se lo pues clava, valga la palabra, pues sí, yo le diría que tiene toda la culpabilidad del mundo. Pues a eso se refiere este párrafo. Por eso les digo, esto es práctica forense, esto es nuestro sentimiento, es cómo pensamos, cómo nos conducimos, por qué vamos a denunciar, por qué al juez le decimos, oye, juez, ponle la máxima a este cabrón. No lo quiero en la sociedad. Ponle 70 años encerrado al cabrón. No lo quiero en la sociedad. Es decir, reproche fuerte. ¿Cuál es ese reproche fuerte? Te vas 70 años clavado, punto. No te quiero. Eso es lo que, a eso se refiere aquí, dice, el grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche. Ya entendemos, compañeros, ya vamos entendiendo qué es el juicio de reproche.
Nos decía la compañera, la valoración. Sí, efectivamente, vamos a valorar su conducta. Vamos a valorar por qué lo hizo. Vamos a valorar. Fíjese, compañero Alberto, yo le preguntaría, ¿qué pasa si su hermano le dice, ¿sabes qué, hermano? Discúlpame, la verdad sí lo tomé, pero fíjate que la mamá de mi novia estaba en estado terminal de salud, necesitaban ese dinero y yo tomé el atrevimiento pues de agarrarlo para ayudar a esta persona. ¿Qué reproche le haría, compañero? ¿Sería el mismo reproche? No, evidentemente no. Sí, yo le diría, ok, sí, cabrón, está bien, hiciste una muy buena acción, pero eso no justifica el hecho de que te hayas chingado mi dinero. A lo mejor sí, ok, va, no me voy a portar tan estricto, págame lo que me debes, pero sí existe todavía esa ya desconfianza, ya se generó, ya se rompió la confianza y que hayas hecho una buena acción no justifica que me hayas robado a mí tu carnal, ¿sabes? Entonces, ¿qué tan culpable es ahora? Yo diría un 50%. Un 50%. Entonces, fíjense, nos dice aquí la ley, el grado de culpabilidad, estamos hablando entre, bueno, no eres tan culpable, bueno, eres medio culpable, no, güey, eres bien culpable. Estamos hablando de esos grados, de menos, medio, más. Y nos dice aquí que el grado de culpabilidad está determinado por el juicio de reproche. ¿Qué es el juicio de reproche? La valoración de todas las características, toda la conducta, ¿sí? Tan es así que, fíjense, dice, el grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según el sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de respetar la norma jurídica quebrantada. Si ustedes se fijan entonces, pues esto es aplicable a lo que estamos hablando, ¿verdad? Voy a determinar el grado de culpabilidad de mi hermano. Y fíjense cómo cambia el grado de culpabilidad según las circunstancias. No es lo mismo que se haya llevado 1,000 pesos que yo tenía dinero para irse de cabrón, a llevarse 1,000 pesos para ayudar a la mamá de su novia. Son circunstancias diferentes. Pero como dice el compañero, pues sí, pero eso no justifica que me hayas robado mi dinero. Si tú quieres ayudar a tu novia, pues ponte a chambear, cabrón. ¿No? Pero no me afectes a mí. Ahí es donde está la afectación al bien jurídico protegido. Esto, compañeros, por supuesto, les repito, es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos una sentencia, compañeros, tenemos, en base a esto, si ya sabemos esto, cuando leamos una sentencia tenemos que tomar en cuenta todo esto, que el juez haya valorado, que el juez haya motivado, que el juez haya determinado qué pruebas hicieron convicción para determinar ese grado de culpabilidad. Recuerden que el grado de culpabilidad es lo que nos va a permitir sancionarlo entre la mínima y la máxima. Si nosotros determinamos el grado de culpabilidad mínimo mayor que el mínimo sin llegar a la media, media mayor que media sin llegar a la máxima o máxima, si determinamos ese grado de culpabilidad, podemos determinar la peligrosidad del sujeto. ¿Qué tan peligroso, compañero Alberto, qué tan peligroso sería tu hermano, en el caso que estamos planteando hipotético, qué tan peligroso es que lo tome para irse de cabrón con sus amigos? Yo diría que no sé, un 50, 60%. Ok, estamos de acuerdo. Ahora, dime, ¿qué tan peligroso sería cuando te dice que lo utilizó para
ayudar a la mamá de su novio. No, no creo que sea peligroso. Creo que tendría al menos no 0, pero un 10% sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estás determinando, de acuerdo a las circunstancias, estás determinando ese reproche. Estás determinando qué grado de culpabilidad tiene en razón de las circunstancias que se presentan. Pues a eso se refiere esto que estamos leyendo. Eso es lo que quiero que ustedes apliquen al caso que estamos utilizando como ejercicio. Esto es, compañeros, esto nos enseña a tener criterio en la vida, a saber razonar, a saber aceptar que en la vida hay errores, hay circunstancias, hay conductas, las cuales debemos de analizar antes de tomar una decisión. Si el hecho de tener un conocimiento no es nada más, no somos autómatas, no somos robots. No, esto nos debe de ayudar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida profesional, a tener criterio, a saber definir las cuestiones a veces personales que se nos presentan también. No podemos actuar grotescamente, no podemos actuar así nada más, como decía el compañero, pues mínimo unos madrazos, mínimo, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si en vez de utilizar los madrazos, utilizamos el ven, carnal, siéntate y quiero que escuchen mi papá, mi mamá y mis hermanos? ¿Por qué? Porque no quiero que lo vuelvas a hacer. ¿Que no es una actitud más de criterio familiar? ¿De ponerle unos madrazos? Digo, esto, el que estudiemos, el que tomemos en cuenta los criterios de cómo sancionan, de cómo se investiga, pues eso nos debe servir también en nuestra vida personal y familiar y social. Debe de producir en nosotros un criterio, una actitud, una forma de pensar racional, una forma de aceptación de las cosas y tratar de resolver las cosas. Al final de cuentas, eso es lo que hacemos como abogados. Le estamos diciendo a la gente, oye, no seas animal, tienes que hacer esto y esto y esto. No, ahorita voy y compro la pistola y lo mato, es hijo de la chingada. Espérame, bueno, pues si tú quieres, pues, pero mira, yo te digo, yo te conmino, yo te aconsejo que primero hables, o sabes qué, mira, habla con su hermano, habla con su familia, habla, o sea, le estamos dando criterio, lo estamos asesorando para decirle, no cometas tonterías. Apóyate en la ley, apóyate en la familia, apóyate en los amigos, apóyate en la sociedad. Eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que le vamos a pedir al juez en la individualización de la pena? Ya lo decíamos, señor juez, tome usted en cuenta que sí acepto que robé, fue un error, me dejé llevar, pero es que estaba yo desesperado porque mi mamá está enferma. ¿Qué le estoy pidiendo al juez? ¿Qué tipo de juicio de reproche le estoy pidiendo al juez? Que sea magnánimo, que tome en cuenta esas circunstancias, que si bien es cierto, acepto que robé, acepto que está mal, acepto que dañé a una persona, sí, ok. Pónganse en la situación de un sujeto que robó para después irse con las mujeres y andar de cabrón y de pedo. ¿Lo tratarían igual? Pues no, ¿verdad? Cambiaría ese juicio de reproche, esa valoración de toda la conducta, las circunstancias y todo, sería diferente. Yo, ¿para qué quiero un cabrón que ande robando, le ande quitando las cosas a otra persona para irse a emborrachar y andar de cabrón? Pues mejor lo evito, ¿verdad? Lo pongo 40 años en la casa. Para eso es esto de la individualización, compañeros. Nos sirve precisamente como abogados, como licenciados en Derecho, a ubicarnos como personas con criterio.
cuando en la vida real se nos presenten cuestiones familiares, personales, sociales, laborales. Pensar un poquito en esto. No puedo actuar tan imprudentemente. Debo de pensarlo, debo de analizarlo y tomar una buena decisión. Vean ustedes, el aspecto profesional de aplicación más el aspecto personal y familiar, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Eso es lo que debemos de buscar con el hecho de estudiar una carrera. Que tengamos criterio, que tengamos más capacidad de razón y de resolución. Terminamos esto mañana, compañeros, para ya cerrar lo de la individualización, para poder estar en posibilidad de que ustedes hagan su análisis, como quedamos, mujeres, hombres, y me den, ya están entendiendo lo que quiero, ¿verdad? Se van a ganar un puntito, sí, pero quiero que me digan por qué le ponen o qué pena le ponen a ese muchacho del caso del ejercicio que estamos haciendo y por qué, tomando en cuenta esto de la individualización. Ya hicimos el recorrido, vimos las pruebas, ofrecimos esto, pasamos por el juez de control, hicimos la apertura de debate, vimos lo de las pruebas más o menos, digo, no nos alcanzó el tiempo, compañeros, si no hubiésemos, la participación de ustedes hubiese sido en forma directa y presencial, ¿no? Pero vamos, dentro del tiempo que nos dieron y todo, pues trato de formularles a ustedes de una manera práctica, por eso se llama práctica forense penal, que entiendan, que vean cuál es la actitud, la emoción de llevar a cabo un juicio oral y acusatorio, ¿no? La responsabilidad también. En fin, mañana terminamos, compañeros, que tengan un buen día, nos vemos el día de mañana. Gracias. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Profesor, Mándeme. quería preguntarle si podría entregarle el trabajo el jueves en un horario más temprano. Es que el viernes a esa hora se me dificulta un poco. ¿Qué tanto se le dificulta, compañero? Es que me queda muy lejos y